Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gwendolyn Hernández Corona, soy originaria del estado de Colima, en México, y soy restauradora de bienes culturales. Trabajo en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima y voy a hablarles de un proyecto en el que participé durante el año 2015 que tuvo que ver con la intervención en una comunidad cañera en la que trabajan migrantes de los estados mexicanos de Guerrero y Oaxaca. El proyecto se llamó Grupo Sihuame del Cóbano, Ecología e Identidad. Yo llegué por invitación de las fundadoras de este grupo, que era una organización de 3 personas a cargo de Priscila Carballo, que es maestra en sociología, y ella tenía el objetivo, junto con María Elena Ansar y otra compañera, de realizar un trabajo en el que se abordara, por un lado, el problema ecológico que implican las botellas de vidrio que van a parar que terminan siendo basura, y que generan una serie de problemáticas como incendios en los basureros, y por otro lado también buscaban la recuperación de la identidad colimense a través del uso de iconografía estatal que ya está perdida, y la integración de la comunidad migrante su inclusión en otros rubros como el cultural. El proyecto consistía básicamente consistió primero en organizar un grupo. Para esto se requirió del apoyo de una asociación civil que se llama Creación de Ideas, que ya tenía un tiempo trabajando en esta comunidad, en este albergue cañero, y ellos y ellas trabajaban con niños y niñas del albergue. Y a través de esta organización se pudo establecer un vínculo para llegar con las mujeres, invitarlas a participar en el proyecto del Grupo Sihuame del Cóbano. De aquí se integran 10 mujeres, 3 de ellas pertenecen a la comunidad nativa del Cóbano, que son colimenses de origen, y las otras 7 forman parte de esta población migrante, ¿sí? A principios del año 2014 se abre una convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, que es el PACMIC, y se mete el proyecto para obtener una beca, y esta beca se gana, y entonces a partir de allí el proyecto ya tiene recursos. Lo que se hacía en la práctica era primero hacer la recolección de botellas prácticamente en basureros. También se estableció un vínculo con algunos restaurantes, con cervecerías y demás, para obtener el vidrio que se convertía ya en desecho. Se compraron cortadores profesionales de vidrio, y entonces con base en una serie de diseños se cortaban las botellas para hacer diferentes objetos ornamentales. Se hicieron floreros, se hicieron vasos, macetas, lámparas principalmente, y también ceniceros y algunos otros objetos un poco menores, que además se hacían con el desecho que quedaba de los objetos que ya se habían realizado. También el objetivo, como ya lo mencionaba, o uno de los objetivos, era recuperar la memoria iconográfica del Estado. Existe una publicación de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la que se recopilan una serie de imágenes iconográficas presentes tanto en vasijas como en ornamentos de la época colonial, y también de algunos artistas representativos del Estado durante el siglo XX, y se vectorizan y se pusieron en este libro. Entonces, este libro de iconografía colimense se utilizó como punto de partida para de ahí extraer las imágenes que se iban a pintar en las botellas. Y aquí es donde entro yo. Me invitan un poco a trabajar con las mujeres en la parte técnica de pintar las botellas,
por mi formación como restauradora, pues tengo conocimiento de los materiales y entonces, bueno, yo entro a enseñar a las mujeres la técnica, el uso de lacas para pintar vidrio. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya comienzan no solamente a cortar las botellas, sino también ahora a decorarlas. El objetivo final era la comercialización. Queríamos o se pretendía generar una fuente de ingreso para las mujeres que, bueno, en su mayoría no tenían ingresos directos, sino que pues vivían o viven del salario que obtienen sus maridos en el corte de caña. El proyecto duró un par de años, mi participación solamente duró un año, y bueno, durante ese año todos los miércoles, 3 horas al día, viajábamos a la comunidad y trabajábamos con las mujeres. A partir de esta vinculación que se estableció con las mujeres de la comunidad, pues obviamente también tuvimos una cercanía o un acercamiento con la comunidad y hubo una serie, pudimos observar una serie de aspectos de la vida cotidiana que me parece importante compartir y analizar desde diferentes ángulos. Como antecedente, bueno, este albergue cañero del Cóbano está ubicado en la comunidad del Cóbano, que pertenece al municipio de Cuauhtémoc, que está al norte del estado. Forma parte de 6 albergues cañeros que están en toda esta zona norte, porque en la comunidad de Quesería, perteneciente también al municipio de Cuauhtémoc, hay un ingenio cañero, y este ingenio cañero cada año durante los meses de zafra, que dura más o menos de octubre a abril, mayo, aunque esto es un poco aleatorio también dependiendo de condiciones climáticas y demás, pero más o menos en esta temporada contrata jornaleros para realizar la zafra, que consiste primero en la quema de los cañaverales, que es un método que está pues totalmente cuestionado y puesto en tela de juicio por los daños ecológicos que causa, y posteriormente, bueno, cortan la caña, la van apilando en una especie de mecapales y de allí los van y los cargan a grandes camiones que transportan la caña al ingenio cañero, ¿sí? Son jornadas larguísimas de 8 a 10 horas, que comienzan prácticamente de madrugada, a eso de las 5 de la mañana, sobre todo cuando es la quema de los cañaverales, que además es una época muy característica, creo que para todas las personas que vivimos cerca de ese municipio, porque comienza a llover ceniza incluso en la capital. Son alrededor de 2 meses en los que todos los días cae ceniza. Y pues los salarios que perciben los jornaleros realmente son ínfimos, ¿no? Y no, pues no funcionan para resolver las necesidades de toda una familia. Como ya lo mencionaba, son migrantes que vienen, es una población flotante, pues, que viene durante 6 meses a vivir acá, pero que sus lugares de origen están entre Guerrero y Oaxaca. Y entonces ellos también tienen una tradición artesanal y que han seguido y que sigue vigente aquí mismo en el estado, y que consiste en la fabricación de máscaras de madera. Y entonces, bueno, la siguen haciendo aquí para después venderla en sitios turísticos, y entonces con eso completan el ingreso que se necesita para pues medio mantener a una familia. Y aquí hay una división del trabajo. Los hombres son quienes tallan las máscaras y las mujeres se encargan de la pintura de las mismas. Los hombres se encargan también de la comercialización. Otra artesanía que ya de facto elaboran ellas, es el bordado de blusas, particularmente de blusas, que igual los hombres se encargan de comercializar en zonas turísticas. En algunas, muy pocas, pero hay algunas mujeres que también hacen servilletas para cubrir tortillas y demás, pero particularmente son blusas.
Una de las características que a mí me llamó muchísimo la atención cuando llegué por primera vez al albergue y que no dejó de sorprenderme durante todo el tiempo que trabajé este proyecto es las condiciones en las que viven las alrededor de 120 familias que lo habitan. Las casas, que en realidad son cuartos, miden alrededor de 12 metros cuadrados y son para una sola familia. Son además las camas, o lo que utilizan como camas, son una especie de pretiles distribuidos como si fueran unas literas. Hay alrededor de 4 en cada una de las casas, que bueno, también por respeto a las familias, jamás tomamos fotografías de esta situación, pues, y ahí es donde viven, ¿no? Ninguna de las casas tiene baño propio, no hay espacio para una cocina, y entonces en los corredores, en las pequeñas calles o andadores que hay a lo largo y ancho del albergue, afuera de cada casa, ahí es donde instalan tanto el refrigerador como una cocina que es de leña, pero que no tiene ni chimenea ni ninguna salida de gases. Entonces todo el tiempo, mientras cocinan, están aspirando los humos producto de la combustión de la leña. Las mujeres cocinan mañana, tarde y noche, se desplazan hacia los lugares donde están trabajando los varones para llevarles el desayuno y la comida, y regresan a trabajar pues en la casa, cuidando a los niños, a las niñas. Y bueno, otra cosa que también es sorprendente es que no existen sanitarios en el albergue. Se construyeron, pero jamás se pusieron a funcionar. También se construyeron una especie de regaderas que a veces funcionan, a veces no funcionan, y lavaderos comunitarios. Entonces, estos lavaderos comunitarios hacen sus veces de regaderas, y pues el baño en realidad es el monte, ¿no? Todo este albergue, por uno de los lados, está bordeado por lotes, terrenos grandes, terrenos baldíos, y allí es donde ellos y ellas van y hacen sus necesidades fisiológicas, que además es una condición que crea muchísima discriminación por parte de la comunidad local. Los apodan y las apodan cochinos, sucios, etcétera, y pues hay muchísimo rechazo por esta condición, porque además la creencia es que van y hacen al monte porque pues así les gusta hacer, y que no se bañan porque no les gusta bañarse. Por otro lado, pues el hacinamiento en el que viven genera otras problemáticas. A mí me llamaba muchísimo la atención ver mujeres embarazadas que se habían embarazado allí en la comunidad, y además dentro de familias, pues. Entonces yo me preguntaba cómo podía suceder esto en un lugar tan pequeño, hacinado y demás, pues cómo es el intercambio sexual. La violencia obviamente es una constante, particularmente ejercida de los hombres, de los maridos hacia las mujeres y hacia los hijos y hacia las hijas, y de las mujeres a los hijos y a las hijas, en los embarazos tempranos, etc. Otra cosa que también es impactante, creo, es que hay dentro de esta comunidad hay un pequeño grupo étnico, y digo pequeño porque en proporción al resto, pues son pocas familias, que vienen del pueblo Amuzgo. El pueblo Amuzgo está entre Oaxaca y Guerrero, y las mujeres, por cuestiones de género tradicionales, no tienen acceso a aprender otro idioma que no sea el idioma o la lengua madre. Entonces ellas no hablan español. El resto de la comunidad, la que viene de Guerrero, hablan español y hablan náhuatl. El español, obviamente, pues para comunicarse con quienes somos ajenos y ajenas a la comunidad, y entre ellos y ellas hablan náhuatl, pero las mujeres del pueblo Amuzgo que habitan acá no hablan español. Entonces están completamente aisladas.
La única manera que tienen para comunicarse con el exterior es a través de sus maridos o a través de los niños varones de la comunidad. Ellos sí tienen la posibilidad de aprender el idioma. Estas mujeres bordan, hacen unos bordados maravillosos, pero pues también para comercializarlos tiene que ser a través del marido, porque ellas no tienen la posibilidad ni de hablar ni de salir de la comunidad. Y aquí sucede algo muy curioso que tiene que ver con el idioma. El resto de las mujeres de la comunidad discriminan a las mujeres amuzgas porque no hablan español. Y de allí comenzamos a observar otro fenómeno. Si bien es cierto que los niños y las niñas hablan náhuatl, se avergüenzan de hablar náhuatl. Nosotras les pedíamos que nos enseñaran y los niños y las niñas decían que no, porque no era bueno hablar náhuatl, mejor había que aprender a hablar inglés, porque con el inglés te podías hacer rica, ¿no? Y entonces, pues el náhuatl no te servía para nada. Y esto habla de un fuerte desarraigo, de una pérdida terrible de la identidad y de las raíces, que además va en crecimiento paulatino. Y además tiene que ver precisamente con que es una población flotante, que 6 meses está aquí, que 6 meses está en una comunidad donde sí se habla náhuatl todo el tiempo, pero no importa porque parte de su vida la viven acá. Y entonces muchos de estos niños y de estas niñas, aunque hay una escuela que es una única aula donde se atiende a todos los grados escolares, la mayoría no terminan ni siquiera la primaria, porque bueno, están 6 meses aquí, 6 meses allá. Los adolescentes y las adolescentes no tienen acceso tampoco a la secundaria, en primer lugar porque allí en la comunidad no hay, entonces tienen que desplazarse o a la capital del estado o a la cabecera municipal, cosa que implica inversión de dinero y de tiempo también. Y entonces, bueno, la mayoría cuando llegan a los 12 o 13 años o se suman al trabajo de la jornada en el campo, o bien se quedan a cuidar a los hermanitos y a las hermanitas, o terminan pues también con embarazos, ¿no? De todo este análisis que pudimos, o de toda esta observación que pudimos hacer en una primera etapa del proyecto, surgió la idea de llevar a cabo otras acciones que nos permitieran mayor integración de la comunidad misma y de nosotras con la comunidad, como la creación de un huerto urbano, además de comenzar a llevar talleres. En los talleres nosotras ya sabíamos que las 7 mujeres que eran de la comunidad migrante no sabían escribir ni leer, conocen las operaciones aritméticas básicas, pero no saben leer y escribir. Y entonces una de las inquietudes que mostraban era precisamente su necesidad de aprender a leer y escribir. Y ahí es pues otra vez volver a visualizar, a visibilizar la necesidad que tenemos, una necesidad básica de todos los seres humanos, que es la de comunicarnos. Y para ellas esa comunicación que pueden establecer de forma verbal no es suficiente y no está completa o no sirve de nada si no la pueden expresar con grafismos. Entonces, bueno, también comenzamos a llevar personas que pudieran trabajar con ellas en la alfabetización. Otra de las cosas que hicimos fue trabajar con los niños y con las niñas en pequeñitas actividades de fomento a la lectura y sobre todo de integración y de cultura de paz, porque pues hay muchísima agresión entre ellos y ellas. Además, una división muy marcada entre los géneros. Los niños no juegan con las niñas y las niñas no juegan con los niños porque simple y sencillamente no cabe dentro del esquema esa posibilidad. Al término del segundo año del proyecto nos dimos cuenta de que no habíamos tenido todavía los resultados que esperábamos para ese tiempo. Incluso pues estábamos muy alejadas de lo que buscábamos. Entonces decidimos hacer un alto para buscar de forma personal
capacitación, reforzar nuestras habilidades o nuestras competencias como trabajador, bueno, como personas que están trabajando en una comunidad. Y en este momento, a 2-3 años de distancia, estamos otra vez queriendo, o en esta etapa de reorganización, ahora con otros objetivos y con una metodología mucho más aterrizada, pues, y con, vamos, creemos que puede resultar más efectiva porque le estamos apostando al diagnóstico participativo, al empoderamiento de la comunidad, a la autogestión de la comunidad, porque además otra de las cosas que identificamos es que la mayoría de las instancias gubernamentales, el ayuntamiento, la Secretaría de Cultura estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, entre varias otras instancias gubernamentales, además de una serie de instituciones de asistencia privada, de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, han tenido incidencia en la comunidad o han querido trabajar en la comunidad. Sin embargo, ninguno de los esfuerzos que se han realizado ha impactado realmente en la mejora de las condiciones de vida de la misma. Yo sigo viendo la misma situación a 3 años de distancia, las mismas problemáticas de salubridad, la misma condición de violencia, pero ahora con un ingrediente extra que me parece preocupante o que nos parece preocupante, que tiene que ver con esta invasión de la que ha sido producto el Estado, relacionada o vinculada con el crimen organizado. Colima ocupa uno de los niveles más altos de violencia, de asesinatos y demás relacionados con el narcotráfico, y pues de pronto por allí también hay brotes, y es hasta cierto punto lógico cuando una comunidad vive en condiciones de precariedad tan extrema, se vuelve vulnerable y blanco fácil para la llegada de este tipo de organizaciones. Entonces, bueno, ahorita, repito, estamos tratando de articular de nuevo una organización allí. Tenemos la intención de seguir trabajando con mujeres. No sabemos si bajo este mismo cobijo del Grupo Sihuame del Cóbano, porque ahora pues no nada más es las fundadoras del grupo quienes estamos interesadas, sino también se ha sumado más gente. Entonces, bueno, pues estamos ahora en esta suerte de rearticulación de un proyecto que, si bien es cierto, no llegó a cumplir con los objetivos y con las metas que se había trazado, sí nos sirvió como una especie de diagnóstico y como una experiencia de observación en una comunidad de la cual estábamos completamente ajenas, que además desconocíamos la existencia de todos los albergues y mucho menos conocíamos la situación en la que viven. Entonces, pues hasta aquí mi participación el día de hoy. También pues con la esperanza de que haya más de alguno o alguna interesado o interesada en colaborar con la nueva organización que estamos tratando de formar. Si bien es cierto, tenemos muchas ganas, también reconocemos que pues el trabajo comunitario es un camino que se va haciendo al andar y que se va haciendo de la mano de otras experiencias que nos gustaría también pues recibir. Buscamos retroalimentación y sobre todo buscamos sumar pues voluntades para hacer un trabajo que, como ya lo dije, de verdad incida en la mejora de las condiciones de vida
de este albergue y que además en un futuro se pudiera replicar en los otros 5 que existen en el estado. Muchas gracias.